Hola amigos del canal, vamos a empezar hoy un nuevo tutorial que es un tutorial que va a hablar del concepto de derivadas. Vamos a intentar aprender qué significa esto de manera sencilla. Para ello, lo primero vamos a representar una función. Una función la representamos en nuestros dos ejes principales, el eje X y el eje Y. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una función de este tipo, con esta gráfica. Pues bien, la derivada de una función en este caso los valores de y, que dependen de los valores que va tomando x, esto se llama y en función de x, pues la derivada de una función de este tipo, que puede tener esta representación u otra, es un número real que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, un punto aquí, la derivada de la función en este punto va a ser un número real que va a representar la tangente, la recta tangente a la gráfica en este punto. Imaginemos que esto es una recta tangente por este punto, pues la derivada se correspondería al valor real que representa esta tangente. Dicho de otra manera, esta recta tangente, ¿cómo podemos representar su valor? Pues lo representamos en función del ángulo que forma dicha recta con el eje X, el eje de abscisas. Ese ángulo con la recta horizontal va a ser, si prolongáramos esta recta, sería este ángulo alfa, o bien podemos hacer respecto a cualquier recta horizontal, por ejemplo, este ángulo no varía respecto a este. Pues bien, la tangente de este ángulo que forma la pendiente, esta es la pendiente respecto al eje X, dicha tangente es el valor de la derivada. ¿Para qué nos sirven estos conceptos? Pues bien, vamos a imaginar que tenemos una función que va describiendo de una forma, por ejemplo, así. Pues la derivada, relacionándolo con el concepto de pendiente y, como hemos visto, con el concepto de tangente, nos va a dar información sobre la pendiente que en esta función, imaginemos que esto es una montaña donde nosotros vamos caminando, aquí estamos nosotros. Evidentemente, cuando nosotros vamos caminando por aquí, por un punto como este, resulta que la tangente por ese punto nos va a dar que tiene una pendiente igual a 0. La tangente va a ser 0, como hemos visto, la tangente de alfa, porque es una recta horizontal. En esta montaña, la derivada en este punto nos dará una recta horizontal, lo que significa que la pendiente es igual a 0. Lo mismo sucederá cuando estamos en este punto más alto, en este punto de aquí arriba. Cuando vamos caminando por aquí arriba, hay un punto justo aquí arriba donde la pendiente es igual a 0. Es decir, no nos cuesta esfuerzo caminar porque andamos sin pendiente. Pues bien, la derivada de una función, la y', nos servirá para calcular cuando se iguale a 0, cuando valga 0 esa derivada, nos dará información sobre el punto más alto y el punto más bajo en una función con continuidad como esta. En cualquier otro punto, esa derivada lo que nos va a dar es la información de la pendiente de la tangente. La pendiente en ese punto. En ciclismo, por ejemplo, se habla de pendientes del 20%, del 15%, del 18%, y ya vemos que nos da un orden de la magnitud de esta recta tangente. Tener en cuenta que una pendiente del 100% equivaldría a un ángulo alfa de 45 grados. Y si nosotros siguiéramos subiendo, evidentemente a medida que va aumentando la derivada, es decir, la tangente, podría llegar a un punto
aquí arriba, por ejemplo, donde la pendiente fuera vertical. Es decir, que se formara aquí un ángulo de 90 grados. En este caso, decimos que aquí la tangente de alfa es igual a infinito. Hay una pendiente infinita. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a caminar por aquí arriba, ¿qué nos pasaría? Pues que nos caeríamos hacia abajo. ¿Por qué? Porque se da esta pendiente infinita. Bueno, pues es una manera un poco amena de explicar qué significa lo de las derivadas en una función continua que depende de x, y como vemos, la derivada nos va a servir para ir calculando puntos singulares de esa función, relacionándose siempre con la pendiente en los distintos puntos de esa función. Aquí tendríamos otra pendiente. Todo esto nos va a dar un número real que nos dará información de la pendiente en los distintos puntos. Pues bien, amigos, esto ha sido el tutorial de hoy, tutorial de los conceptos básicos de derivada. Espero que os haya servido y nos vemos en un nuevo tutorial. Gracias.